Hola amigos de YouTube y bienvenidos a mi canal Carlos. No sé por dónde empezar con Anuntimatic, pero vamos a hacer un repaso sobre el cierre de octubre, septiembre y agosto. Eh, bueno, no sé por dónde empezar, pero vamos, que la cosa está muy complicada y ciertamente no me está gustando nada lo que han hecho, ni lo que están haciendo, ni lo que van a hacer. Entonces, en mi deber está comunicar a mi gente que tomen una decisión, como yo ya he tomado, que es la de no seguir con Anuntimatic. Mis motivos por qué no quiero seguir es porque he estado 4 meses trabajando con ellos, tirándome tiempo ahí haciendo anuncios, y resulta que me han quitado, encima de los 4 meses, yo tenía que cobrar $89. Tenía como 8.900 Coinmatic y ahora solamente tengo, aquí es que hace tiempo que no entro, tengo que mirarlo y estoy improvisando sobre la marcha. Si vamos aquí a mi perfil, yo tengo aquí esto, mi cuenta, mis afiliados, todos son gratuitos. Es que como hace tiempo que no entro, pues a ver, solicitar dinero. Aquí, el inicio, vamos a inicio, a ver si aquí el inicio. Vale, aquí. Vale, como había dicho, tenía 8.000 y pico de Coinmatic. Yo tenía que cobrar $89. Por lo tanto, Anuntimatic nos comunica que PayPal, bueno, ya se había dejado de trabajar. Después que los cobros iban a ser de 1 a 1, porque pagan manualmente, obviamente. Tardaron un huevo en pagar, que no pagaron, porque nunca me han pagado. Luego montaron el rollo de los bots y luego, bueno, ya una sucesión de cadena que iban a reestructurar la página web, el back office y toda la historia. Total, que iban a hacer la inauguración el 20 de octubre. El 20 de octubre llega, no hay inauguración, lo hacen así deprisa y mal, yo entro dentro y me encuentro la sorpresa que tengo la categoría Buy de Yottabuy de lo que era antes, porque ellos nos habían dicho que supuestamente nos regalaban todos los tablones y que íbamos a pagar solamente un 25% de unas matemáticas que hicieron que eran favorables, que la gente iba a estar súper contenta, que iba a quitar mucho paro de España y de la parte del mundo, que tienen muchos abogados y que tienen, vamos, la hostia de historias que son positivas para todos. Pero ¿cuál es mi sorpresa? Que todo es una mentira. O sea, todo es una mentira absoluta y confiablemente mentira. Primero, ¿por qué? Porque después de telegarme 3 conferencias, la última que era para sordos, una decían que agosto era el mes de cierre, que era alucinante, que era la hostia, que era ¡buah, lo mejor! Y sobre todo recargaban de que teníamos que comprar, era la época de comprar los bonoanuncios. Y yo, pues claro, como oyente gratuito diría, bueno, vale, muy bien, para los que quieran invertir, que inviertan. A mí que me paguen primero lo mío y luego ya veremos. Total, que mi intuición era cierta, decía, no pagues nada hasta que no te paguen. Es decir, que, vamos, al final no pagaron. Total, tanto decir que en agosto, que era un cierre de la hostia, que era súper bueno, ¿qué pasa? ¿Que en agosto no existían los bots? Entonces, ¿dónde ha ido el dinero? Ahora resulta que los bots no son contados. Es que si te paras a pensar, los bots creaban publicidad. A la misma vez es un bot, y te visita la página. Y ya está, no hay otra historia. Es que encima venía bien para ellos. El caso que ellos lo vieron mal y bueno, hicieron el cierre y toda la historia y bueno. Total. Lo que yo me veo es esto, ¿no? El cierre. Tengo 9.357,64 coinmatis negativos. Y tengo para derecho a cobro 248. Es decir, que si vamos aquí al boletín, al último boletín, vamos aquí que esto es lo más interesante. Cierres, agosto 0,00005, o sea, septiembre 0,0,6 y octubre 0,0,9. Flipa. Es decir,
que si yo tengo, pongamos, o la gran mayoría tenemos 200 CoinMatis por, vamos a poner el cierre de agosto, que es 0,0000, de vergüenza, es que es de vergüenza. No llega, bueno, a un céntimo, o sea que alucina. Madre mía. Si es verdad que es derecho a cobro, que es lo que yo me imaginaba. Si te pones aquí solicitar el retiro, si yo pusiera mis 248 CoinMatis, me darían, pues, si llega a 2 céntimos, o vamos a multiplicar, ponemos el cierre, venga, 248 por 0,00007, pues 17 céntimos. Ajá. Luego, dice, cada solicitud de retiro tiene un coste de 300 CoinMatis, flipas, más el 5% de la cantidad solicitada. Los retiros solicitados se procesarán la semana siguiente a los días de las solicitudes. O sea, es para flipar. Para flipar. Después de que en agosto ya dijeron que era la hostia, que era, vamos, que iban a salvar a muchas familias, que iba a ser lo más grande de todos los negocios de la historia de la humanidad, resulta que no es así. O sea, ya está bien. Son 4 meses haciendo el panolis, creando red para que viniera gente, para que luego me cuenten la historia de este último vídeo también, que tiene la hostia de gracia. A ver si lo puedo poner un poco. A ver, me hizo gracia el minuto este, a partir del minuto 9:29. Talones de anuncio, módulo adicional y página de aterrizaje en tu equipo, y luego el valor del, o sea, los CoinMatis en base a la cantidad que tenga con derecho a cobro y al cierre de cada mes. Y a esto, al nivel de los nuevos productos y servicios que iremos lanzando progresivamente, de forma escalada, pues le vamos a ir añadiendo nuevas tablas de conexión. Y créeme que los productos y servicios que hemos preparado y estamos preparando son sensacionales. Muchos van a sorprender, pero todo totalmente integrado en el sistema de negocio Anuntiomati. Entonces, bueno, hasta aquí llego en este vídeo y preparo el siguiente, porque hay mucho trabajo que hacer aún para explicaros toda la fortaleza del nuevo plan de compensación. Venga, muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. La fortaleza de crear Anuntiomati y toda la historia. ¿Fortaleza de qué? ¿De qué me estás hablando, pincelito? No me lo creo. Perdona, pero es que no me lo creo. ¿Por qué? Porque me habéis robado 4 meses de mi trabajo, me habéis rebajado, un amigo mío invirtió también, y siendo buy, y no puedo solicitar nada. Sí lo puedo solicitar, pero ¿para qué? Para cobrar nada. Porque son 248 CoinMatis y me tienes que quitar 300 CoinMatis, o sea, somos tontos. Y no me parece. Y luego el cierre, que es el peor de la historia de la... Vamos, es que no se lo paga nadie. Mejor. Es decir, mejor habéis podido decir, mira, no tenemos dinero, somos sinceros, os hemos timado, os hemos robado, o ya está. Pero es que no puede ser que estéis todavía alimentando sonrisas a la gente. Porque no es real. Esto no es real. Es decir, que el único beneficiado son ustedes. Yo esto no me lo creo ya. Ya no. He estado trabajando 4 meses y gente que habrá trabajado 4 meses igual o 5 lo que fueran para llegar a este límite. Para que yo esté haciendo este vídeo quejándome sobre Anuntiomati. Porque es lo que estoy haciendo. Me quejo con razón, porque de $89 en 4 meses, que lo cobro yo en 1 hora, 2 horas, haciendo un servicio técnico informático, no me jodan, tíos. Y trabajando durante 10 horas diarias, más los de mi red, y bueno, y lo que me ha costado hacer mi red. Y luego diles a tu red que, chicos, lo siento, pero el negocio va mal. A los gratuitos no.
Es que, ¿sabes lo que ha pasado? Que es que Audiomatic, pues, han hecho los cálculos muy mal y ahora tenemos que volver. Son cambios constantes, planes de compensación, que siempre hablan del beneficio al trabajador. ¿Pero beneficio de qué? ¿De cuál? ¿De qué me estás contando? De nada, porque no hay beneficio absoluto. No existe el beneficio. El caso es ese. Es mi queja. Y luego, otro pequeño detalle, obviamente, porque a ellos tienen 824 visualizaciones. Y si os fijáis aquí en todos los comentarios están desactivados para este vídeo. Esto ya es para alucinar, porque nadie se puede quejar. Porque si alguien se queja, adiós cuenta. A mí ya exactamente me da igual. Pero realmente, ¿dónde está la palabra, la libertad de expresión? ¿Dónde está el que se puede quejar? Es que aunque les envíes un ticket, lo mismo, te pasa igual, exactamente igual. Y no les gusta ver que la gente comente, porque claro, es normal. Habrá gente como yo que estén hasta las pelotas. Estén enfadados, obviamente. Estamos enfadados y yo simplemente, pues eso. Pues bueno, para el que quiera denunciar este hecho delictivo, ya de fraude, porque ya estoy viendo que esto no va más, le dais aquí al botón más, le dais a notificar y decís aquí, a ver, maltrato infantil, contenido engañoso o con spam. Seleccionáis engaño, fraude y proporcionas la información sobre lo que vais a hacer. Y yo, por ejemplo, pondría, pues, no cumplen con lo prometido de hace 4 meses. Soy un afectado más por esta empresa que no me deja avanzar. No me deja avanzar, ¿por qué? Porque realmente yo invertí mi tiempo. Ellos me dieron a mí las herramientas para que yo subiera. Yo subí, hice mi trabajo, luego salieron los bots, las excusas de PayPal, y cuando PayPal deja de trabajar con una empresa, obviamente, adiós, algo falla. PayPal es lo más seguro que hay. Por lo tanto, cuando PayPal dice que no, ahí hay algo. Entonces, esa es la historia. Dice más, por esta empresa que no me deja avanzar. A ver cuánto vamos de vídeo. Vale, vamos 12 minutos. No me deja avanzar. Y más cosas que diría, pero voy a decir esto y más o menos se va a entender. Y nada, y lo enviáis. Y listo, ya está. ¿Qué pasa con estas empresas cuando te metes? Normalmente tú no firmas ningún tipo de contrato, no firmas nada. Realmente estás expuesto a lo que ellos te dicen. Tú crees en ello, porque tienes fe, porque eres un trabajador, no encuentras trabajo fuera y tú crees en lo que te dicen. Entonces, ¿qué pasa? Que tienes que chupar por lo que te dicen. Ahora, cuando las cosas van mal, pues resulta que para quejarte, si envías los tickets y ya te dicen lo de siempre, que es sí, volveremos el 20 de octubre o cualquier historia. Tengo algún ticket por ahí metido, pero son eso, que sí pagarán, pero no. A mí si en agosto, recalco, en agosto dijeron que el cierre era alucinante, ¿cómo es posible que en el boletín hagan este cierre de agosto de 0,005 cuando ellos dijeron ya que ese cierre era la bomba, que era lo mejor que les podía haber pasado durante mucho tiempo? Y ahora resulta que el cierre lo hacen a 0,000005, no llega ni a mitad del céntimo. O sea, es de vergüenza, y septiembre ni te hablo. 0,6. Y octubre ya flipado. Claro, ¿esto para qué es? ¿Para qué es? Para que la gente diga sí, podemos solicitar el cobro, pero ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para cobrar un céntimo? ¿Un dólar? No, tío, esto es de risa. Es de risa. Pues bueno, pues seguramente la empresa de Audiomatic sí habrán recibido, claro, que han recibido un pastón, seguro. Imaginaos por un momento. Podemos a mínimamente 20.000 usuarios. 20.000 usuarios
trabajando diariamente, publicando anuncios, y nada más que por entrar en la página, ya Anuntiomatic cobra dinero. Y si os dabais cuenta anteriormente, que yo ya sospechaba también, los AdFly. En AdFly, cuando te sale un anuncio de AdFly, AdFly te paga. O sea, como podemos ver aquí, me voy a meter en AdFly, para que lo veáis, si os suena. Anuntiomatic trabaja mucho con esto. Entonces yo inicio aquí mi sesión. Inicio mi sesión. ¿Vale? Y estamos aquí. Y yo, las ganancias que tengo yo empecé hace 4 meses. En 4 meses, esto, 0,47 céntimos. Y todo por esto, por publicar esto. Por ejemplo, podemos, Pivers, le doy aquí, y es lo que nos hacían en Anuntiomatic. Pues en Anuntiomatic es lo mismo. Nos hacían esto, nos salía este mensaje. Lo que pasa que, claro, AdFly depende el tipo de negociación que tienes. El tipo de negociación que tiene con la empresa. Si tiene muchas visitas, pues obviamente a lo mejor hay que saltar lo de los 5 segundos, que no importa, porque si no lo hubieran recalcado. Y ellos cobrarán nada más que por meterse ya dentro de AdFly, por acortar ese mensaje. Por eso Anuntiomatic no decía nada. Pero como tiene visitas y visitas y visitas y visitas, pues AdFly pues llegará a un tipo de acuerdo pues con la empresa, con la que sea. En particular, en mí, por ejemplo, para llegar a hacer unos céntimos, o sea, yo por ejemplo, por cada anuncio, le volvemos a dar, por cada anuncio que yo le doy aquí, me lo recorta, yo tengo que esperar los 5 segundos porque soy particular, me pone aquí lo del líder o lo que fuera, y ya por saltar la publicidad me suma 0,003 o 0,005, por ahí anda cosa. 0,005, lo voy a escribir. Por visita en AdFly. Entonces, suponiendo que estos somos o ponemos 0,005, la verdad que no lo sé exactamente, tampoco le hago mucho caso a AdFly. Simplemente pues lo estoy poniendo pues porque tampoco me meto, pero esto está bien para otra historia, que ya os comentaré sobre qué va lo de AdFly. Esto viene bien para subir vídeos YouTube, vídeos, descargas, software, lo que fuera. Ahí ganas más dinero para colocarlo en las páginas web, pero hoy vamos a hablar de Anuntiomatic. Entonces, tenemos esto. Vale, el comunicado este, que no me gusta realmente, no me gusta, obviamente. Vale. Y ahora, seguimos aquí, dice el nuevo Anuntiomatic 3.0 entra en vigor el 20 de octubre, que en realidad no fue así. Y bueno, el caso es ese, que los cierres han sido de pena. ¿Y ahora qué pasa? Que tengo que tragarme otros 4 o 5 meses para que luego me digan, es que a lo mejor no me los creo ya. ¿Por qué? Porque me habéis fallado. En 4 o 5 meses no habéis cumplido de nada lo que habéis dicho. Y yo no sé cómo podéis alimentar sonrisas a la gente y falsas esperanzas, porque esto es así. Sobre todo, lo que más conmovedor, que debería ser detestable y denunciable, totalmente los testimonios. Esto lo ha escrito algún actor, porque esto no es verdad. Nada es verdad. No es cierto. Yo empecé hace unos días y la verdad estoy muy contento. Anima a la gente que tiene que estar en casa con alguna incapacidad. Anuntiomatic te da el pujón, haciéndote el camino más corto. A mí me enviaron 5.000 bonomatis por mostrar el certificado. Date cuenta que eso ya es la mitad de bonos que tienes que tener para empezar a cobrar. Animaros. Venga, ya hombre. Que no me lo creo. Me encanta Anuntiomatic. La verdad estoy muy contento con Anuntiomatic. Bueno, hola, soy de Uruguay. Pues no es cierto. No. Y estoy encantada, me organizo el trabajo. No es cierto. Nada es cierto. Fijaos bien a los que podáis entrar. Pero vamos, que desde luego no lo es. ¿Qué más puedo contar de vosotros? Luego, claro, cuando fui a pedir ayuda, tengo aquí unas capturas de mi amigo Vicente Martínez López, que se enfadó por lo visto. Y le comenté el tema. Y me saltó por otro tema, porque claro, los sistemas Bonsai
como este hombre, son gente que cogen a gente importándoles una mierda lo que tú piensas y sobre todo les da igual lo que hagas. No te van a ayudar. A ellos les interesa que se metan en su red. Se inventan facturas, se inventan cobros, se inventan pagos, hacen un blog y la gente pues se va metiendo. ¿Por qué? Porque ven dinero, pero no es nada real. Es decir, cuando yo le dije a este hombre, él quería que yo le ayudara para, a ver cómo te digo yo, unos móviles que estaba sorteando, y yo dije, vale, pero con mi código de invitación, que aquí es como dice, quiero mi código, y entonces sí, sin código nadie de la China americana. Porque claro, él quería que yo le diera con su código encima. O sea, tiene tanta cara el tío, que en vez de poner mi código como el de todos, pues no. Y entonces cuando yo le dije, me dice, ¿qué código y pollas? O sea, ya me habla así. ¿De qué hablas? Yo digo, el que te dan para invitar a la gente. Y luego me contesta así, sin más ni cuento, sigue así y te reviento la cara. Subnormal. Y te quedas a cuadros diciendo, pero tío, ¿qué estás diciéndome? Tú eres un tío que tienes 5.000 personas debajo de ti y estás tratándome así. Y luego sigue así, te reviento la cara. Y yo digo, che, quieto parado, amenazas, ojo piojo, que te follen paleto. Bueno, total, que le bloqueé al final y el tío me puso spam en todo mi muro. En mi muro diciendo que yo era un gilipollas. O sea, yo flipando con el tío este. Total, que lo tuve que bloquear y nada. Y ahí está el tío. O sea que, ojo con este tío, ¿vale? Vicente Martínez López, aquí lo tenéis. Encima no da la cara, tiene la cara de la fotografía de un actor. Y tiene un blog que se llama, creo que es Dinero ATM, vamos a ver, gane dinero ATM, o no sabría deciros, no, ATM no sabría deciros, bueno, el que pueda lo va a ver en su blog, el que pueda, el que lo conozca y el que vea cómo es, ahí lo vais a ver, seguro, segurísimo, vamos. Vale, y bueno, pues muy descontento con este tipo de gente, la empresa en sí, y ya pues claro, uno explota y pues salta toda la información. Así que ojo con esta gente, que lo único que hacen es engañar. Si fuera más honesto y dijera, oye, pues mira, te voy a ayudar, pues sí, pues esto, pues algo de ayuda, ¿eh? Y es que encima te decía, si no sabes, déjalo. O sea, es como decir, tío, que me estoy apuntando contigo para darte a ti un X% y tú me estás hablando así. Pues no, chaval. Así que ahí tienes el vídeo, tu denuncia. ¿Vale? Eso por insultar. Luego, ahí tenemos el Fly y todo lo demás. Así que mi descontento con Anonymity. Y ya llevamos 23 minutos. Pues esto es todo, creo, lo que os puedo comunicar. Mi descontento con la empresa. Yo desde luego, pues no, pues se me ha quitado las ganas de seguir, la verdad. Porque no han prometido lo que han dicho. Entonces ahora mismo creerlos no les puedo creer. Primero porque no voy a invertir en algo que ya me prometieron y vi a gente que han invertido, amigos míos. He tenido charlas con ellos en el Skype. Han prometido tantas cosas y han cumplido ninguna, como para ahora, porque haya una nueva interfaz, tenga que creer la historia esta de nuevo. No me la creo. O sea que os aconsejo que no invirtáis. Ese es mi consejo, porque después de 4 o 5 meses quizás os puedan llover sorpresas. Corran la voz. Y sobre todo, si Anonymity hubiera cumplido y hubiera pagado, esto no ocurriría. Este vídeo no saldría a la luz. Pero como no ha sido así, ya después de esperar casi 5 meses en silencio, y hablando bien de la empresa, porque yo siempre pues he dicho, bueno, pues siempre les he creído durante 5 meses. Pero es que durante 5 meses para cobrar $89, aparte de invertir muchísimo tiempo, y ha sido cosa de ellos. O sea, yo no he pedido nada. Ellos lo han prestado y yo iba a pagar mi 25% de mis ganancias.
que era la matemática perfecta según Pincelito en una conferencia antes de que fuera la cuarta para sordos. O sea, por lo tanto, ya os lo digo, ese es mi consejo, así que cada uno que lo tome como buenamente pueda. Y nada, pues yo voy a seguir con otro negocio, obviamente. Yo ahora estoy muy contento y aprovecho para dar publicidad a Pipers. En Pipers, increíble, increíble. Y además está PayPal. Está PayPal y increíble. No sé si será el mismo perro con el distinto collar, pero hasta ahora yo personalmente he visto pagos. Son mínimos, pero me ha pagado más que en un tío Matiz. En menos de 2 meses. De 2, 3 dólares, 4... Pero me han pagado, tíos. ¿Sabes? Me han pagado. No sé cómo será el pago de 80, 200 euros, 200 dólares o lo que fuera. Pero me han pagado. O sea, estoy contento. Y la gente habla muy bien de esta empresa. Por lo tanto, 100% Pipers. Y bueno, no os quiero meter más nudos en la cabeza. Quedaos con Ultimate y por mí, yo ya he cerrado con ellos. Así que lo siento mucho, pero mi descontento es ese. Así que, bueno, pues nada, hasta el próximo vídeo. Cuídense y sobre todo tengan ojo a la hora de elegir la empresa. Y si dudan algo, pues yo me gusta ayudar a la gente. A todo el mundo le contesto. Yo no soy un Vicente López. Me gusta ayudarlos, simplemente veo mi opinión y guío. Porque yo lo que quiero es que la gente gane dinero igual que yo y que todos estemos trabajando. Y que el día de mañana todos seamos felices de verdad y no estemos quejándonos por internet ni por Facebook ni nada. Simplemente pues de hablar de vacaciones, de que podemos irnos a un sitio, podemos irnos a otro y alcanzar la libertad financiera, que desde luego yo todavía no la he alcanzado, pero poco a poco pienso que sí. De momento yo no voy a invertir en nada porque no. Si las empresas hay que, como Ultimate, te dan la oportunidad de invertir tu tiempo, pues vale, lo inviertes y ya está. Pero yo desde luego, bueno. Y eso, así que cualquier duda ya lo sabéis, ¿vale chicos? Pues ha sido un placer, me despido por hoy y hasta el próximo vídeo. Y sobre todo, ánimo, fuerza y valor. Venga chicos, hasta la próxima.